tutores curso SDF de UNAD. Me presento, mi nombre es Álvaro Jesús Belalcázar de Alcázar. Soy miembro del equipo pedagógico SDF3. Quiero compartir con ustedes un material que elaboré que orienta sobre cómo tenemos que desarrollar las actividades para el tercer módulo. Recordemos que estas actividades están asociadas a todo un proceso que se viene desarrollando desde el primer módulo. Me permito en este momento compartir pantalla sobre el documento que elaboré que permite hacer este tipo de orientaciones. No voy a dar explicación a todo el material, son en total como 26, 27 diapositivas. Quiero ser muy concreto en esta presentación y referirme específicamente a aquellos detalles que orientan el desarrollo de estas actividades. El material se denomina Orientaciones para el desarrollo de actividades del módulo 3, Evaluación Diagnóstico Formativa. Allí aparece el propósito de aprendizaje, en donde se dice que estas orientaciones serán desarrolladas a través de una estrategia muy importante que se llama secuencia didáctica. Ustedes tendrán ya más tiempo, señores tutores, de revisar este propósito, los elementos teóricos conceptuales, la orientación del encuentro durante los tres primeros elementos. Lo que busca es presentar unas diapositivas que muestran la descripción del programa CDF para que los estudiantes entiendan qué es realmente el escenario en el que se están moviendo en la propuesta, qué es el desarrollo de competencias socioemocionales y cómo esas competencias socioemocionales fortalecen los aprendizajes y la convivencia. ¿Esto qué implica? Implica llevar al participante CDF a reflexionar sobre sus procesos pedagógicos y lo hace a través de elementos de secuenciación, transposición didáctica y procesos de evaluación formativa. Luego aparece una segunda diapositiva en donde se muestra una correlación del propósito de curso con el módulo 3 para que los estudiantes se den cuenta de, bueno, este módulo, ¿qué es lo que le aporta realmente al curso? Ya ustedes en lo que aparece en rojo, da el norte específico, lo que está señalado en rojo, hacia dónde el módulo apunta y cómo este le aporta al módulo en total del curso SDF. Luego, hice una alineación del módulo de tal manera que en esta matriz ustedes se den cuenta cómo cada objetivo, cada eje temático, cada tópico generador, cada actividad del módulo y que el producto esperado está totalmente alineado. De tal manera que al mostrar esta trazabilidad a través de esa matriz, el estudiante participante del curso pues se dé cuenta de la importancia y el proceso metodológico que tiene este módulo. Ya quiero detenerme específicamente en la orientación para las actividades. Bueno, nos hemos dicho que cada módulo desarrolla una fase que hace parte de la propuesta. Tenemos entonces una fase 1 en donde hacíamos un contexto, una situación, problema. El participante analiza su contexto, en el análisis de ese contexto determina un problema específico y frente a ese problema específico plantea una pregunta y un propósito pedagógico. Recordemos que este problema y este propósito pedagógico pues está asociado específicamente al desarrollo de competencias socioemocionales ciudadanas y cómo desde allí se fortalecen los aprendizajes. El segundo módulo nos invitaba a hacer una teorización, una conceptualización que permita desde la teoría, desde los conceptos, comprender esa situación, problema y ese propósito pedagógico. En lo que compete ahora este tercer módulo, ya es prácticamente la planeación de la intervención pedagógica. Ojo, planeación, enunciación. No vamos todavía a diseñar. El diseño ya corresponde al cuarto módulo que se llama Diseño de la experiencia de aprendizaje, en donde se cogen las estrategias, se las diseñan los recursos y se vincula a la familia. Es decir, que el cuarto módulo va a depender de la planeación, de la enunciación de lo que vamos a hacer como intervención pedagógica y como plan de evaluación en este módulo. ¿Ok? A eso lo hemos llamado plan de acción. ¿Ok? Y finalmente, después de desarrollar el cuarto módulo en donde ya vinculamos a la familia, pues el participante del curso SDF hace una reflexión de su práctica, ¿no?, en este curso. Bien, he tomado directamente la propuesta de fortalecimiento porque allá tenemos que llevar los resultados. Y mire que en el capítulo 3, acá, dice propuesta de fortalecimiento educativo post pandemia, en donde hay que hacer
dos procesos. Dice, diseño de las estrategias pedagógicas, breve síntesis del desarrollo de este capítulo, presentando las estrategias a implementar. Las van a presentar, las van a enunciar, las van a planear. Y finalmente, ahí ustedes tienen que hacer prácticamente una conceptualización de qué estrategias van a utilizar. Luego explicaré, me regresaré a esta parte después de hacer toda la orientación. Y el plan de acción. Ese plan de acción es la secuencia didáctica. Lo repito, vamos a presentar dos componentes acá. Las estrategias pedagógicas orientadas, explicadas, qué es lo que pretenden, hacia dónde van, por qué se van a emplear y qué función cumplen en ese plan de acción que es la secuencia didáctica. Y en el componente de plan de acción ubicamos la secuencia didáctica. Para dar más claridad, explico lo siguiente. Tenemos un contexto. De ese contexto identificamos un problema. De ese problema nosotros sacamos un propósito pedagógico para enfrentar el problema. ¿Qué tenemos que hacer para poderlo enfrentar? Nos dice el Ministerio de Educación Nacional, trabaja en competencias socioemocionales y o ciudadanas para fortalecer el desarrollo socioemocional del niño, pero también sus aprendizajes y su convivencia. ¿Ok? Entonces, miren en ese sentido que es importante que ya tengamos identificados cuáles son las competencias socioemocionales y ciudadanas que van a enfrentar ese problema y van a cumplir con ese propósito pedagógico. Nosotros sabemos que toda competencia se puede mirar su nivel de alcance a través de desempeños. Por lo tanto, tenemos que identificar las competencias y los desempeños. Para poder hacer eso, nosotros sabemos que todo proceso formativo por competencias debe tener enseñanza, aprendizaje y evaluación. ¿Ok? Entonces, tenemos que trabajar con el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero también tenemos que trabajar con el proceso de evaluación. A eso lo hemos denominado plan de acción. Y ese plan de acción que contiene la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación en ese proceso formativo por competencias socioemocionales y ciudadanas lo vamos a desarrollar a través de una secuencia didáctica. Muy bien. Vamos a las actividades entonces. Una primera actividad dice reflexión crítica y propositiva del PI en consonancia con la propuesta. Estoy orientando los productos. No se trata de decirles a nuestros participantes SDF, estimados tutores, de que analicen el PI independiente. Por ejemplo, pueden decir, sí, mi modelo pedagógico no está por competencias, y ahí termina. No, el enfoque pedagógico no trabaja recursos y didácticas por competencias. La evaluación no desarrolla competencias. No, no es analizar el PI de manera independiente, sino que es analizarlo a la luz de la propuesta. Los estudiantes, los participantes SDF3, tienen una propuesta. Esa propuesta, ¿cómo se puede mirar desde el componente conceptual, teleológico de la institución en la que estoy? ¿Cómo esa misión, visión, filosofía, objetivos, perfiles, políticas se amarran de una manera positiva y de una manera negativa? Y cómo, si están amarrados de una manera negativa, se convierte en un pretexto de pronto para hacer cambios en ese horizonte institucional que promuevan una vinculación de competencias socioemocionales. De igual manera lo pueden hacer con el enfoque pedagógico, con el modelo pedagógico, enfoque metodológico. Algunas instituciones tienen los tres o no solamente tienen uno. Entonces, no solamente es decir mi enfoque pedagógico es tal, sino cómo ese enfoque pedagógico se puede instalar en esa propuesta que yo estoy desarrollando acá en SDF y cómo desde ahí yo puedo posibilitar cambios, elementos críticos y propositivos. Yo he nombrado aquí una serie de elementos de donde ellos pueden hacer la reflexión en todo lo que compete a la dinámica de una institución educativa desde transición hasta grado 11. Pueden trabajar el componente conceptual, el enfoque pedagógico, el diseño curricular, los planes de área y todas las que aparecen acá. Miren que hay diferentes elementos en donde puede hablar tanto el directivo docente, el coordinador, el rector, el orientador escolar, el líder sindical, el docente PTA o el docente de aula. Entonces, ahí estarían los elementos desde donde puede hacer la reflexión crítica. Voy a hacer un ejemplo. Resulta de que la evaluación que se está desarrollando en mi institución está escrita en su sistema institucional de evaluación por competencias, pero en las prácticas de aula no se están elaborando competencias y no se están trabajando competencias. Entonces, si mi propuesta es una propuesta socioemocional por competencias, obviamente va a haber un choque porque la escritura del CIE sí dice competencias, pero la práctica no. Entonces, una reflexión que yo puedo hacer es de que esta propuesta de competencias socioemocionales SDF
invita a una reflexión de ver qué es lo que está sucediendo en el sistema institucional de evaluación desde la práctica y cómo trasladar eso que está escrito para hacerlo vida en la propuesta, de tal manera que sí hagamos el ejercicio de una evaluación formativa por competencias. Mira, hay una reflexión concreta que no pasa de 2 más párrafos, pero que invita a una reflexión y una crítica y una proposición. Así se podría hacer con todos los elementos que aparecen acá, porque los estudiantes decían, bueno, ¿sobre qué voy a hacer esta reflexión crítica? Ahí aparece toda la amalgama. Sería la primera actividad. Bien. En la segunda actividad, cuando uno va al momento 2 en la guía, dice pensando en la educación socioemocional. Y hay una actividad 3 que dice educarnos en lo socioemocional. Mire lo que dice allí. Con esta actividad el educador logrará el siguiente desempeño de aprendizaje. El educador identifica aspectos y habilidades socioemocionales para fortalecer en los estudiantes, ojo, y diseña estrategias pedagógicas para promover el desarrollo integral, los aprendizajes y la convivencia escolar. Entonces, miren que es claro. ¿Cuáles son esas competencias socioemocionales? ¿Cuáles son esas competencias ciudadanas? ¿Y cuáles son las estrategias pedagógicas que usted va a trabajar para promover ese desarrollo integral, los aprendizajes y la convivencia escolar? O sea, la tarea es muy clara. ¿Cuáles son las competencias socioemocionales que mi propuesta debe tener para enfrentar ese problema y ese propósito pedagógico? ¿Cuáles son las competencias ciudadanas? Pueden haber hecho las dos o solamente pueden haber hecho una de ellas. Hay algunas propuestas que estarán solamente con competencias socioemocionales, otras estarán con competencias ciudadanas y habrá otras que vinculen las dos. Ya depende del problema que hayan trabajado y del propósito pedagógico que hayan planteado. Dice que para poder hacer eso hay que diligenciar el esquema que aparece acá y ese esquema se convierte en una brújula, se convierte en el norte desde donde podamos hacer el plan de acción que lo vamos a abordar desde la secuenciación didáctica. Entonces, voy a hacer el ejercicio de coger este esquema y con este esquema dar el norte de lo que vamos a hacer. Entonces, miren, aquí está. Para el caso de los estudiantes, pueden coger control C, control V, pegarlo. Ya no tendrían que empezar a echar cabeza sobre, bueno, ¿qué va aquí? Yo me tomé el atrevimiento ya de responderlo de tal manera que el estudiante, si quiere, lo puede vincular allá cuando lo suba a la propuesta o simplemente lo puede tomar como un referente. Entonces, mire, dice, categorías, plan de acción, desde la flexibilización curricular, meta, ¿qué quiere que suceda? Pues lo que queremos que suceda a todos es que haya un fortalecimiento de los aprendizajes y promoción del desarrollo socioemocional del sujeto de intervención. Hablo de sujeto de intervención porque para los señores rectores, pues el sujeto de intervención puede ser los directivos, los administrativos, para el docente PTA, los docentes, para el líder sindical, una comunidad sindical, los líderes sindicales de su ciudad. O sea, por eso hablo de sujeto de intervención y no nombro directamente estudiante. Bien, los pasos de acción, ¿cómo sucederá? Pues enfrentar la problemática identificada mediante trabajo de aula para cumplir propósito pedagógico, incorporando competencias socioemocional de la propuesta. ¿Qué resultados se espera? Fortalecer los aprendizajes, la convivencia en el aula, el desarrollo socioemocional. La evaluación, pues mirando los niveles de desempeño de acuerdo a las competencias que haya planteado. Y la cronología va a depender del proceso que el participante monte. Algunos dirán, yo lo voy a hacer en 1 mes, 2 meses, 3 meses. Otros hablarán de periodos, otros hablarán de semestres, otros hablarán de año. Ya depende del alcance que quiera tener el participante. Desde las competencias ciudadanas, alcanzar el mayor nivel de competencia y nivel de desempeño en lo que plantean esas competencias. ¿Cómo sucederá? Pues enunciación de los aspectos de las fases de la secuenciación didáctica. Para poder desarrollar esas competencias, mi metodología va a ser a través de secuencias didácticas, por eso habla de pasos de acción. Los beneficios, pues los beneficios va a ser de que yo tengo un problema, la intervengo con competencias a través de secuencia didáctica y eso va a tener una incidencia en esa problemática. Entonces, el beneficio va a ser una posible incidencia de disminución o anulación del problema planteado en el contexto que tiene mi propuesta y el cumplimiento del propósito pedagógico. La evaluación, pues yo la puedo obtener de acuerdo a los niveles de desempeño que haya alcanzado ese participante del curso, ese sujeto de intervención frente a la problemática planteada. Y la cronología, pues durante todo el proceso se van a ir dando cambios y van a ir dando incidencias. Lo mismo va a suceder con las competencias socioemocionales. Se busca que alcancen el mayor nivel de competencias socioemocionales. En la metodología yo voy describiendo cada fase, qué es lo que voy a hacer. Los beneficios es lo mismo, pues que a través de competencias socioemocionales se enfrente la problemática y disminuya esa problemática o quede anulada.
Y la evaluación va a determinarse a través de los niveles de competencia socioemocional y los niveles de desempeño que haya alcanzado y durante todo el proceso. Desde la inclusión educativa, pues lo que se busca es la inclusión, la equidad, garantizar a todos ese derecho a la educación con sus características. Por lo tanto, pues las metas van a ser las mismas, que haya un mayor nivel de competencia de socioemocional o ciudadana, pero dependiendo de las características de los estudiantes. Si algún participante cogió un grupo que tiene barreras de aprendizaje, que está catalogado como elemento de discapacidad o de inclusión, pues se mira esas barreras de aprendizaje y sobre ello se determinarán los niveles de competencia. El plan de acción también aplico con ello secuencia didáctica, no los puedo excluir. Los beneficios de igual manera, también la disminución del problema que ellos estén planteando o la anulación de ese problema y el alcance del propósito pedagógico. Y la evaluación pues se hace también con los niveles de desempeño de acuerdo a las características particulares de ese estudiante, de acuerdo al plan individual de ajustes razonables que haya hecho o de acuerdo al diseño universal de aprendizaje. Y se hace durante todo el proceso. ¿Qué recursos va a necesitar? Pues el participante CDF dirá, bueno, yo para la enseñanza y aprendizaje de las competencias, yo voy a necesitar estos recursos. Para la evaluación de esas competencias voy a necesitar estos recursos. Solamente los mencionamos. Bueno, y cuanto al ODS que aparece ahí, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible, ¿con cuál estamos nosotros vinculados? Con el cuarto objetivo de desarrollo sostenible, que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad que promueva oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Entonces miren que es coger esta tabla y pegarla. Ya están dadas las respuestas. Ahora, ¿cómo vamos a hacer este proceso? Esta brújula que me dice a mí, hagan pasos de acción, mire los beneficios, haga una evaluación, en suma me está diciendo, oiga, ¿cuáles son las competencias? ¿Cómo las va a trabajar en esos pasos de acción? Y finalmente, ¿cómo las va a evaluar? ¿Y qué recursos va a utilizar? Entonces, para eso, nosotros utilizamos lo que son las secuencias didácticas, que es la orientación que da el Ministerio de Educación Nacional para trabajar esta herramienta para el desarrollo de competencias, en este caso socioemocionales y o ciudadanas. Pues no voy a detenerme a leer los objetivos de una secuencia, simplemente es para que ustedes, tutores, sepan qué es el propósito de la secuencia, los objetivos específicos, qué es una secuencia didáctica, si necesitan de pronto orientar ese proceso. Pero yo sí quiero que miremos cómo el estudiante, el participante, debe desarrollar estos procesos. Entonces, vamos a trabajar un plan de acción, enseñanza, aprendizaje y evaluación a través de secuencias didácticas. ¿Con qué fases? Con la fase de introducción, de exploración, de estructuración, de praxis, de transferencia y de cierre. Bien, entonces, en la introducción, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que orientar a los participantes, a nuestros estudiantes? Lo que les tenemos que decir es que en la introducción, ellos primero que todo tienen que identificar las competencias socioemocionales o ciudadanas que va a abordar su propuesta y que responda a ese contexto problema, al problema y al propósito pedagógico. Que diga cuáles son los desempeños, que diga cuáles son los conceptos básicos. Recuerden que estamos trabajando por competencias, el saber, el hacer y el contexto. Entonces, los conceptos básicos que deben trabajar, cuáles son esas contenidas, esas teorías, esa fundamentación del saber que deben trabajar ellos para lograr esas competencias socioemocionales y en qué tiempo estimado lo van a hacer. Entonces, uno dice, bueno, las competencias ya las da el ministerio. Ahora voy a dar un ejemplo. Entonces, hay ya todo un material de trabajo por competencias socioemocionales de grado octavo a 11. Sé que están para primaria, estoy buscando el link para poderlo transmitir también y que ya tengan los docentes un modelo guía desde primero hasta grado 11 de cómo trabajar competencias socioemocionales. ¿Cómo se sacan los conceptos? He tomado un ejemplo de estándar de castellano. Aquí aparece la competencia específica, y se produce textos atendiendo a elementos como el tipo de público al que va dirigido, el tema específico, el contexto de circulación, sus saberes previos y la diversidad de formatos de los que dispone para su presentación. También ya están dados los desempeños, esto es sacado desde los estándares curriculares. Entonces uno dice, bueno, ¿cuáles son los conceptos? ¿Cómo saco los contenidos? Lo que está en rojo es los contenidos. Salen directamente de los desempeños y de la competencia. Miremos, produce textos atendiendo, allá, me habla de producción textual. Entonces tengo que hablar de texto y de producción textual. Luego dice que en formatos, entonces, ¿cuáles son los formatos textuales? En los desempeños dice, define tipología textual que empleará en la producción de un texto escrito. Bueno, entonces, tipología textual, producción de un texto escrito, y así en todos los desempeños. A medida que van apareciendo, que los vamos revisando,
pues uno se da cuenta de los contenidos. Por ejemplo, mire el desempeño 3. Complementa el sentido de sus producciones escritas mediante el uso consciente de recursos de puntuación. Ahí tengo que trabajar signos de puntuación. Entonces, los contenidos salen de los desempeños y de la competencia específica. Entonces, aquí están los contenidos: texto, tipología textual, comunicación, producción de un texto escrito, cohesión y coherencia textual, recursos de puntuación, conectores, forma y fondo de un texto y formatos textuales. Esto sería lo que tiene que trabajar en el saber. Entonces, ¿qué se le pide al estudiante, al participante CDF en esta fase de introducción? ¿Cuáles van a ser sus competencias socioemocionales o ciudadanas? ¿Cuáles son los desempeños y cuáles son los contenidos que trabajar? ¿Ok? Usted debe hacer este mismo proceso en su competencia socioemocional. Entonces, puede valerse de esta tabla, mire, que al final él ubique en esta fase de introducción cuáles son las competencias socioemocionales, cuáles son los desempeños, cuáles son los conceptos y el tiempo estimado. Cumplida la fase de introducción y el participante ya tiene el norte hacia donde va a dirigir su proceso de enseñanza, aprendizaje y formación, porque ya tiene competencias, desempeños y conceptos. Bien. Yo tomé aquí lo que ya da el Ministerio de Educación Nacional, guía del docente. ¿Cómo están organizadas las secuencias didácticas en el caso del ministerio? Dice, el desarrollo de competencias socioemocionales, en este caso para octavo grado, se propone a través de 3 secuencias didácticas. Mire, por eso estamos trabajando secuencias, porque el ministerio así lo da, ¿cierto? Y ya tiene la organización, mire, está organizada en 6 sesiones de clase para un total de 18 clases, y estas secuencias están organizadas desde las competencias propias, tanto individuales como sociales. Entonces, grupales. Allí está un ejemplo, y ya más tarde aparecerá el link donde ustedes puedan tomar lo que hace el ministerio para que puedan trasladar ese ejemplo del ministerio a la propuesta específica. Aquí he tomado un ejemplo para sacar también los contenidos. Entonces, aquí vienen 3 secuencias didácticas, vienen las competencias específicas y los objetivos de desempeño. Entonces, mire que ya el participante tiene que decir cuáles competencias va a trabajar de acuerdo a su problema, cuáles desempeños. No tiene que estar pensando mucho. Si de pronto la competencia está y no tiene el desempeño, le corresponde crear los desempeños. Pero aquí salen los contenidos, mire, tiene que trabajar autoconciencia, autorregulación, qué es eso de autopercepción, qué es eso de autoeficacia, qué es eso de emociones, ¿cierto? ¿Qué es eso de ensayo-error? ¿Qué es la valoración de sí mismo? ¿Cuáles son los sentimientos de rabia, miedo, preocupación? Entonces, miren que ahí está toda la parte de competencia, desempeño y conceptos. Me tomé el atrevimiento de presentar esta diapositiva. ¿Por qué? Porque en los problemas y en los propósitos pedagógicos de los estudiantes, ahí aparecen, en este caso de los participantes del curso SDF, aparecen que las propuestas están asociadas a bullying, a matoneo, a violencia escolar, a fracaso, a cobertura, a deserción, a desmotivación, apatía, irresponsabilidad. Entonces, mire que este cuadrito es muy interesante porque al lado derecho dice, es que hay problemas de autoestima y autovaloración, de confianza en sí mismo. Si usted tiene como problema eso en su propuesta, trabaje como competencia socioemocional al lado izquierdo, autoconcepto, valoración de sí mismo y confianza en sí mismo. Que el chino es apático, que tiene desinterés, que no quiere trabajar, lo mismo los docentes. Bueno, entonces actitudes de apatía, desinterés, trabaje la automotivación. No, que hay bullying, que hay matoneo, que hay maltrato físico. Entonces hay agresión, falta de control, grosería, maltrato, trabaje el autocontrol. Entonces mire que esta tablita es muy importante porque al lado derecho presentan las problemáticas y al lado izquierdo las competencias socioemocionales asociadas a esas problemáticas. Aquí aparece otra lista de competencias socioemocionales desde el tipo personal, social o de aprendizaje que puede guiar al estudiante, al participante CDF para que determine con cuáles va a trabajar de acuerdo al contexto, problema y al problema. Muy bien. Una segunda fase es la exploración. Aquí es lo que nosotros decíamos, ese autodiagnóstico, que es saberes previos, pero además de los saberes previos, él tiene que decir aquí en esta fase, bueno, ¿cómo va a trabajar esos saberes previos? Pero también cómo va a familiarizar a ese estudiante con el cual va a hacer la propuesta de ese escenario de trabajo, de esa competencia. Cómo lo va a motivar, lo va a contextualizar en ese escenario y luego cómo le va a decir que es importante trabajar ese proceso de formación en competencias socioemocionales. Entonces, la exploración recoge 3 elementos: el autodiagnóstico de saberes, la familiarización con el contexto de intervención y la socialización de la importancia de ese proceso formativo que se va a desarrollar. Bueno,
Usted puede valerse de estos recursos, ya que le coloco algunos. Puede valerse de preguntas y respuestas, de diálogos, de material concreto, de videos, de dinámicas de grupo, pero usted ya podrá decir, bueno, qué otros puede utilizar de acuerdo pues a su experiencia o a su necesidad. Repito, entonces aquí el participante solamente nombra cómo va a ser el autodiagnóstico de saberes, cómo va a familiarizar al estudiante con ese contexto de formación y cómo le va a mostrar la importancia. Eso es lo que debe enunciar ahí. Decir cómo va a ser esos tres elementos. En la fase de estructuras ya es el saber por el saber. Allá arriba ya identificamos competencias socioemocionales, ya identificamos los desempeños, ya identificamos los conceptos. Bueno, muy bien, eso era en la introducción. Los traemos acá, le decimos, bueno, esos conceptos que usted identificó, ¿usted cómo los va a trabajar? ¿Cómo va a lograr ese saber en el estudiante? Es decir, ¿cómo va a presentar los contenidos, los conceptos, los procedimientos para que ese estudiante alcance ese saber? Entonces, aquí sugerimos unas metodologías y recursos como por ejemplo la modelación con ejemplos, puede hacer exploración del medio, puede decir que el estudiante haga una revisión documental de esos conceptos, que haga una indagación, usted puede hacer una enseñanza explícita, una lectura comentada, una exposición, puede utilizar organizadores gráficos, mapa mental, infografía y otros recursos que complementen los conceptos audiovisuales, presentación, podcast, videos, etcétera. Entonces, aquí es, el docente debe decir esos conceptos, esos saberes, cómo los va a trabajar, qué estrategias va a utilizar para promover el saber. Eso es la fase de estructuración. Solamente los va a enunciar. El diseño ya corresponde al cuarto módulo. Bien, vamos entonces ahora a la tercera fase, que es la praxis. En la praxis aquí se trabaja es el hacer. Recordemos que una competencia es el saber hacer en un contexto. Entonces, eso que aprendió ya en el saber, ¿cómo lo va a llevar a la práctica? En esta fase de la praxis es el saber hacer. Usted debe mencionar cómo va a desarrollar situaciones prácticas que permitan construir el sentido de lo que aprendió de ese saber. Entonces, para eso es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, hable de unas estrategias de retroalimentación para ver si el muchacho realmente ya tiene esa conceptualización. Permítale resolver problemas, métalos en escenarios de experimentación. Promuévales diferentes niveles de complejidad. Entre más niveles de complejidad, mayor nivel de desempeño. No es lo mismo ponerle en una situación práctica donde identifique cosas, a otra donde analice, a otra donde proponga, a otra donde critique, a otra a donde proponga y valore y juzgue. Entonces, mire que depende usted en qué escenario práctico va a poner a ese estudiante de acuerdo a niveles de complejidad. Y búsquele diferentes contextos de aplicación. Puede ser el aula, puede ser la casa, puede ser una visita a una comunidad, puede ser el análisis de una situación, problema en un video. Es decir, múltiples contextos de aplicación que le permita saber cómo aplica eso que aprendió desde la parte teórica y conceptual. Entonces, puede valerse de las siguientes metodologías: laboratorios, talleres, salidas de campo, aprendizaje basado en tareas, aprendizaje basado en retos, cartografía, proyecto, u otras que usted considere que se pueden aplicar para poner en práctica el saber del estudiante. Entonces, miren, ya tenemos una introducción, tenemos una exploración, tenemos una fundamentación y una praxis. Bien, la otra es la transferencia. Aquí es, bueno, ya el muchacho se identificaron los saberes previos, ya se lo familiarizó, se le indicó la importancia, se trabajó el saber, se trabajó el hacer. Ahora sí voy a evaluar cómo estamos haciendo todo esto. Y recuerden que se hizo un plan de evaluación en el CIPA, y ese plan de evaluación es el que debe ir aquí, escoger ese producto y trasladarlo acá, control C, control V. Entonces aquí viene el plan de evaluación. El plan de evaluación, pues recordemos que el propósito es evaluar el nivel de desempeño que tienen los estudiantes. Aquí miramos qué aprendizajes alcanzaron, cuáles son los avances, las dificultades y el seguimiento de los aprendizajes por parte del docente para que tome decisiones sobre su práctica pedagógica, sobre su didáctica de la evaluación y establece canales de retroalimentación. Bien, los pasos para un plan de evaluación ya habíamos dicho que es: coja su propuesta, identifique su competencia, identifique su desempeño, que eso ya lo hicimos desde la fase 1 a la fase 2, proponga los desempeños de aprendizaje. Ahora sí hay que construir los niveles de desempeño, es decir, bueno, esos desempeños, cuándo van a estar en alto, cuándo van a estar en superior, cuándo van a estar en básico, cuándo van a estar en bajo. Diseñe las estrategias de evaluación y luego sí ya muestre su diseño. Aquí hay un ejemplo.
Tenemos la competencia socioemocional, toma responsable de decisiones. Esa maneja una competencia específica que es pensamiento crítico, y hay un desempeño que es identificar y cuestionar lo que hacen los demás y tomar decisiones propias. Estas primeras elementos hacían parte de la fase 1 y de la fase 2. Ahora, ya tengo este desempeño, ¿en qué nivel de desempeño yo voy a evaluar a ese estudiante? Aquí quiero hacer una tarea. Muchas veces nosotros en las instituciones educativas valoramos de la siguiente manera. ¿Cuándo tiene superior? Entonces dice, identifica de forma excelente los textos. ¿Cuándo estamos en alto? Identifica de manera sobresaliente los textos. ¿Cuándo está básico? Medianamente identifica los textos. Bajo, no identifica los textos. Ahí no estamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque seguimos en el nivel de identificación. Los niveles de desempeño se vuelven en superior, alto, básico, bajo, de acuerdo a la complejidad del proceso. Entonces, miren, aquí, si va a identificar y cuestionar lo que hacen los demás, entonces, ¿cuándo está en superior? Cuando eso lo hace con un rigor crítico. ¿Cuándo está en un nivel alto? Cuando toma una postura frente a la intención del autor. ¿Cuándo está en un nivel básico? Solamente cuando identifica los argumentos. Y bajo, cuando desconoce las posturas. Mire que aquí estamos hablando de niveles de complejidad de acuerdo al desempeño. Y de ahí depende que estén en superior, alto, básico o bajo. Bien, ¿qué estrategia de evaluación va a utilizar? Un estudio de caso. Ah, bueno, hay un estudio de caso donde se le presenta una situación para que mire el pensamiento crítico, y en ese estudio de caso, pues, en el proceso de esa evaluación se van a hacer los momentos de evaluación. La diagnóstica, que sabe, la procesual, cómo ha venido trabajando, y la sumativa para determinar si se lo promueve o no. Entonces estamos en autoevaluación, en coevaluación y heteroevaluación. Y para la autoevaluación van a hacer unas preguntas orientadoras como instrumento de evaluación. Para la coevaluación, una lista de cotejo de cómo va alcanzando esos niveles de desempeño. Y para la heteroevaluación, una rúbrica que me permita determinar, bueno, finalmente con estos criterios de desempeño, en cuál está el estudiante para ser promocionado o no. Entonces, miren que hemos hecho ya un plan de evaluación por competencias asociadas a esos desempeños y competencias que yo tengo en mi propuesta. Finalmente, hago un cierre. En el cierre, pues ya se consolidan los aprendizajes, evaluamos cómo fueron las estrategias, se hace un proceso metacognitivo, ¿cierto? Este ya es más para el docente, ¿no? ¿Qué hicimos durante todo este proceso? ¿Cómo me divertí más? ¿Qué fue lo que fue más difícil para mí? ¿Qué es lo que más me gustó? ¿Qué es lo que menos me gustó? Para el caso del estudiante, lo mismo. De tal manera que ya saltamos un ejercicio de metacognición que nos dé luces para continuar con el proceso. Bien, entonces, miren que prácticamente, regresándome ya entonces a lo que debe ir a la propuesta para no perdernos, para no perder ese enfoque, quiero regresarme acá. ¿Qué es lo que vamos a llevar entonces al capítulo 3? Vamos a llevar esa secuencia didáctica, donde dice plan de acción, vamos a montar las fases de la secuencia didáctica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en la parte de introducción? Ah, bueno, entonces, ¿cómo voy a hacer el autodiagnóstico? ¿Cómo voy a hacer la familiarización? ¿Y cómo voy a mostrar la importancia? Ah, bueno, muy bien. Luego, si sigo a la siguiente fase, yo donde muestro toda la parte conceptual. ¿Sí? Ah, bueno, entonces en la estructuración yo digo, bueno, estos son los saberes y estas son las estrategias. Luego vamos a la praxis. Bueno, muy bien, entonces en la praxis voy a ubicar cuáles van a ser esas estrategias pedagógicas que me permiten la aplicación del contexto. Luego pego el plan de evaluación, que ya lo diseñé, y finalmente hago un cierre. Entonces, la secuencia didáctica con cada fase planeada, enunciada, diligenciada. Y aquí solamente repito, deben decir qué van a hacer, todavía no van a diseñar. Hay algunos participantes que ya están en diseño, que la web de pronto los llevó allá a diseñar. Entonces, bueno, que lo vayan haciendo. Pero en este capítulo de este módulo, de esta guía, lo que se pide es una secuencia didáctica con sus fases, enunciando lo que se va a hacer. Es una planeación. Por eso habla de plan de acción. Y mire entonces que este material que he elaborado se amarra mucho con la web.
Bueno, y luego yo voy de atrás para adelante, pego el plan de acción y luego voy acá, dice diseño de estrategia pedagógica. Entonces resulta de que en la introducción dije que yo los saberes previos lo voy a hacer a través de preguntas y respuestas. Bueno, entonces aquí una estrategia que voy a utilizar es preguntas y respuestas, la escribo. Que para la familiarización voy a mostrar un video. Bueno, entonces aquí escribo video y describo qué es el video, la importancia y lo conceptualizo. Para el saber voy a trabajar lo que es un mapa conceptual, un mapa mental o una infografía. Entonces coloco acá infografía y cómo la voy a utilizar en esa fase de la secuencia que es la parte de conceptualización. Que en la parte práctica voy a hacer un taller y voy a hacer un laboratorio. Bueno, entonces acá diseño de estrategias pedagógicas yo coloco taller, en qué fase de la secuencia va a ser utilizado, qué utilidad y cuál es la importancia y el concepto de eso. Muy bien, que yo voy a trabajar un aprendizaje basado en retos como elemento práctico. Le coloco un reto al estudiante donde él aplica lo que aprendió. Bueno, entonces defino qué es el aprendizaje basado en retos, en qué parte de la secuencia didáctica va a ir, para qué va a servir. Y así, lo mismo. En la evaluación, que yo voy a trabajar un estudio de caso, que es estudio de caso, ¿cierto? Y finalmente, cómo lo aplico en esa fase de la secuenciación didáctica para poder hacer la transferencia. Eso sería lo que hay que hacer entonces, compañeros. Repito, plan de acción, se ubican las fases de la secuencia didáctica, enunciando lo que se va a hacer en cada una de ellas, con las competencias, los desempeños, las estrategias, lo mismo en el plan de evaluación, y acá arriba se toma nuevamente cada fase y de esa fase se saca las estrategias y se las va conceptualizando allí, diciendo en qué parte de la secuencia van, para qué sirven y la funcionalidad y qué son. Entonces, así daríamos cumplimiento ya al ejercicio de este módulo. Finalmente, yo quiero decirles a los compañeros tutores que acá he colocado yo unos 2 links en donde aparece el link de competencias socioemocionales que los estudiantes, los participantes pueden ir y allí aparece todos los ejemplos de secuenciación didáctica de grado octavo a 11 con competencias socioemocionales y también el link de competencias ciudadanas donde están los estándares, los desempeños y el trabajo procesual. Entonces, finalmente, pues gracias compañeros, espero que este material sirva y les oriente. Cualquier duda, por favor, quedo atento. Les deseo muchos éxitos en este proceso de acompañamiento. Muchísimas gracias.